Hoy el miedo yo lo he querido mantener, Okay. sobre todo ese miedo, porque yo digo, si no tuviese ese miedo y no actuara todos los días para yo dominar el miedo, y a lo mejor ya digo, ya eso no existe, me descuidaría. Es verdad. Un cambio en su vida, un cambio en el Muy limitada, sí. Entonces es una simbiosis de los dos elementos que es espectacularmente maravillosa. Y aparte necesitas el entorno y la sensación. En esos logros cuentan más de 5.000, de hecho más de 6.200 jóvenes beneficiados, más de 500 colaboradores que ya son parte de ese ejército de agentes de cambio de la fundación y 50 meses de trabajo. Es una fundación muy joven, pero estamos muy contentos porque el impacto se ha sentido en más de 9 países de la región. Nuestro programa Insigne, más allá de canalización de becas, que más de 200 jóvenes han recibido becas de diferentes casas de estudios, universidades, incluyendo una escuela de negocios como Westfield Business School. Nuestro programa Insigne, que nos tomó más de 2 años levantar y poner en implementación el vuelo de la cometa, está teniendo muchísimo éxito en Guatemala. Cuéntanos de la gala. Viene para Sí. tu fundación. Así es. Cuéntanos, va a estar Daniel Sarcos. Va a estar Oscar de León, Daniel Sarcos, Erika Ender. El premio a la filantropía también va a estar con su piano de cola cantándonos y deleitándonos. Tenemos una subasta que tiene piezas únicas de Irene Sins, una diseñadora de joyas, Carolina Herrera, una pieza única que además al hablar por teléfono con Carolina yo me emocionaba porque decía, este es otro sueño hecho realidad. Mi amigo Nicolás Felizola también está donando una pieza única y artistas plásticos contemporáneos importantísimos. Hay muchas y paquetes de viajes, o sea, va a ser toda una subasta con muchas cosas. Y realmente lo más importante es que esta noche está celebrando los logros de los primeros 50 meses de la Fundación Ismael Cala. Es un trabajo de equipo. Estuve leyendo y escuchando muchas entrevistas que te han hecho y la verdad me gustaría saber cuál sería la pregunta para Ismael Cala que no ha respondido porque aún no se lo han preguntado. Uy, ¿Qué esa te pregunta. gustaría responder que aún sientes que nadie te ha preguntado? Quiero escucharte. Pues mira, ahora me he quedado como que no sé, porque a mí me han preguntado casi todo. Lo sé. Casi todo me han preguntado, pero ¿qué no me habrán preguntado? Que de repente cuando te vas y dices de la entrevista, esta entrevista me encantó, estuvo fabulosa, Sí. pero todavía no me preguntaron aquello que quería decir. Pues fíjate, hay veces que uno hace entrevistas y no te preguntan mucho, por ejemplo, de miedos, de asuntos que te hagan sentir vulnerables, ¿no? Aunque el miedo para ti no existe. Porque Sí, lo no, controlas, sí los pero controlas. sí existe, el miedo sí existe porque yo siento que hace muchos años Ok. el miedo que sí me paralizaba y me enfermaba, por ejemplo, miedo a perder el control de mi mente, ¿no? Exactamente. Hoy el miedo yo lo he querido mantener, Ok. sobre todo ese miedo, porque yo digo, si no tuviese ese miedo y no actuara todos los días para yo dominar el miedo, y a lo mejor ya digo, ya eso no existe, me descuidaría, Es verdad. ¿no? Es Y entonces, verdad. Hay a que estar veces, latente. entonces a veces yo le digo a las personas, mira, convierte tu miedo, en vez de aniquilarlo, déjalo a un nivel muy pequeñito, como una llama que no se extinga, pero que esté ahí como un recordatorio Ujú. de las cosas que te toca hacer y responsabilizarte para que ese miedo no te venza a ti. Es cierto. Entonces, a veces a mí me gustaría hablar más de las cosas que me hacen vulnerable, que me hacen más humano, y no solo de los logros y de los éxitos, que es generalmente lo que uno habla en una entrevista, ¿no? Entonces, es cierto, hay veces que no se pregunta mucho de eso. ¿Y a qué le tienes? ¿O cuál es ese momento o la situación a la cual te enfrentarías que te hace vulnerable? A mí me hacen vulnerables muchas situaciones. Me hace vulnerable, por ejemplo, cuando no encuentro una respuesta inteligente a un conflicto humano. Okay. Entonces eso me hace sentir realmente a veces hasta impotente. Y digo, ¿por qué pasa esto? Y cómo no soy capaz de tener una respuesta importante ante esta situación. ¿Y cómo lo manejas? Bueno, lo manejo con paciencia, lo manejo con cierta neutralidad, con distanciamiento, entendiendo que nosotros no tenemos todas las respuestas. Y ahí voy a la máxima de un periodista, que no te toca solamente tener respuestas, sino hacer buenas preguntas. Total. Entonces, he aprendido que cuando no encuentro esas respuestas importantes en la vida, recurro
al recurso de hacer preguntas, porque esas preguntas de alguna forma me van a guiar hacia tener una respuesta. Está genial, o sea que la idea es preguntarse si de repente estás en el... Buenas preguntas. Buenas preguntas. No preguntas que ¿Cómo te que voy a limiten. hacer mañana? No, o una pregunta, digamos, avenida. Ok. ¿Cómo puedo encontrar una alternativa ante esto? Esa es una pregunta, digamos, avenida. Pero hay preguntas que son fastidiosamente limitantes, como por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué a mí? Y te quedas estancado en un círculo viciado del ¿por qué a mí? Claro. Que no te permite, por ejemplo, una pregunta más abierta de ¿para qué? ¿Para qué esto me está sucediendo? Debe haber un aprendizaje, debe haber un salto cuántico que una vez que yo resuelva este laberinto, a lo mejor encuentro una mejor salida. Exacto. Entonces, es eso, es aprender a hacerse mejores preguntas, yo creo, ¿no? No, totalmente. Bueno, sabemos que tu fundación ha ayudado y está ayudando a muchos jóvenes. Y por esa razón te pregunto, ¿cómo haces para agarrar a esos niños que de repente están en otra era? ¿Cómo haces para captarlos para que lleguen a ti? Nos apoyamos con fundaciones en cada uno de los países, porque al ser nosotros una fundación regional, nuestra ambición es cubrir toda América Latina. Exacto. Y Estados Unidos. Exacto. Entonces es mucho territorio, pero hay muchas fundaciones que ya están establecidas, que tienen la logística, que tienen el conocimiento local, y así hemos hecho nuestro programa de canalización de becas, a través de fundaciones que dan el seguimiento, el concurso a los jóvenes que de verdad demuestren el potencial de terminar esos estudios. En el caso de nuestro programa insignia, que es el vuelo de la cometa, lo logramos también en el caso de Guatemala con una alianza poderosa junto a Fundación Tigo, y ese será el modelo para poder exportar nuestro programa a otros países. Serán alianzas con ministerios públicos de educación o escuelas privadas o fundaciones que nos permitan llegar a zonas de vulnerabilidad y establecer desde la alianza el programa. Nuestro eslogan es "Juntos somos más". Así es, me encanta. Bueno, 50 años que también te aplaudo de vida. Gracias. Espero que tengas 50 años más y que sigas ahí llenándonos de tanta sabiduría como lo has hecho, porque sabemos que de las cosas difíciles has logrado sacar grandes aprendizajes y grandes experiencias. Y uno se divierte ya en ese proceso. Eso es Cuando cierto. puedes convertir el fango en una hermosa flor de loto Es y ver verdad. desde el pantano, ¿verdad?, florecer algo que es interesante con hechos de nuestra vida. A mí me encanta mucho esa metáfora de la flor de loto, porque la ves ahí, la planta, y tú dices, Dios mío, es un fango, es un pantano. Y mira lo que... Y mira lo que nace de ahí. Así Entonces, hay que aprender que todo lo que nos sucede en la vida es el potencial para uno aprender y superarse a sí mismo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Fue un enorme placer. Y nos invitas entonces para... Por ese supuesto, concurso. a todos los que nos están viendo, quedan pocos cupos, pocos cupos, gracias a Dios, porque nosotros queremos tener un sold out, agotada la gala, porque es financiamiento para los programas de la fundación. La van a pasar increíble. Pueden comprar su entrada en calafoundation.org, calafoundation.org. Si no puedes estar presente el 14 de septiembre aquí en Miami, a través de calafoundation.org, puedes estar presente en la gala y en la labor de la fundación con una suscripción de donaciones de $16 solo al mes por un año. $195 cubre el coste o el importe de llevar el programa de inteligencia emocional a un joven. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Ismael Cala para Pangea. Gracias.